Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Proviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol, de la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Una semana más, quitamos entre las Asturias para hacer este programa que trata de resumiros un poquitín lo que es la actualidad de esta jornada, la número 28 en tercera división, con unos marcadores que quedaron. Todos los equipos marcaron gol, a excepción de dos equipos, que los tengo aquí apuntados y que son el Condal y el Sisión Industrial, que son los que quedaron sin marcar esta semana. Los demás marcaron todos, tampoco ya que haya habido demasiados goles, y destaca sobremanera la goleada del Club Deportivo Tuilla y la del entrenador nuevo del Atlético Lugones, que fueron las dos victorias más contundentes por 3-0 y 4-1 respectivamente. Decir que que este fin de semana fue agradable en cuanto al tiempo, y eso permitió también que los campos tuvieran un poquitín mejor en la mayor parte de ellos, aunque se sigue notando el barro y se sigue notando esta pesadez de invierno que llevamos y que vuelve a les andaes en el día de hoy, con ya cotes de nieve bastante bases, como veis. Un programa desde la Galletona, aquí en Teleasturias, en el que intentamos agrupar un poquitín todo lo que es la tercera división, intentamos que todos los patrocinadores que están alrededor de este fútbol, el fútbol más modesto, el fútbol que no sale en ninguna otra cadena de televisión y que no se trata en ningún yao, pues nosotros podemos tener aquí ese espacio para vosotros. Vamos a tener resúmenes de partidos, vamos a tener contertulios, como siempre, y vamos a tener una conexión telefónica también. Por lo tanto, con todo ello, vamos a ir empezando en esta jornada, la número 28, como digo, en la tercera división. Tengo que seguir agradeciendo a los patrocinadores, que los tengo aquí delante, a Limpieza Selena, a la Mina Coyoto. Por cierto, David, se come genial allí en la Mina Coyoto, muy bien, el trato y la comida. Y decir también que, agradecimiento a Compaso, a la Sidrería Muros, a la Sidrería El Guaje, a Tastura, al Cuélebre, la Casa del Pueblo Tuilla, Caterín La Raíz, Carnicería Arbolella, a Gasóleos El Lagar, a Ralarsa de la Felguera y Avilés, a Construcciones Paulino, Desguaces Pérez Oso, de Tineo, Comercial Roces y a Webcam de Asturias, que y una ventana bastante útil es Webcam de Asturias, porque en el día de hoy estos temporadas pueden seguirse también en directo por ahí. Con ellos y con los que esperemos que vendrán, porque aquí podéis anunciaros y es vuestro espacio para la tercera división, vamos a seguir poniendo esta tercera donde se merece, ¿no? Tener un espacio en Asturias. Yo creo que la única comunidad en la que no se hablaba o no se trataba de la tercera división, no sé si me queda alguna, debe ser en Cantabria, en Asturias, los que somos un poquillo más retrasadinos en ese aspecto. Los demás casi todos tienen esa tercera división un poquillín ahí en la palestra, incluso con partidos en directo en algunos sitios, como nos comentaron. Hoy tenemos con nosotros a dos entrenadores que pasaremos a presentar después, y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es poner en orden los datos y los resultados de esta jornada número 28 con estos marcadores que ya veis ahí en pantalla y que voy a pasar a comentaros. Tenemos por orden el Ceares 1, marcó Vázquez, Oviedo Vetusta 1, marcó Rúa, Lealtad de Villaviciosa 1, Johnny, Sisión Industrial 0, Atlético Lugones 3, Davo, Carlos Plaza y Pablo Prieto, Condal de Noreña 0, Uni 3, Otero de penalti, Xose Ceínos y Juan Cueva, Previano 1, Quiñones, Covadonga 3, doblete de Chus y Jaime de penalti, Llanes 1, Pablo Prieto, Cudillero 1, Hugo Reguero, Unión Popular de Langreo 2, marcaron David y Borja, Navia 1, marcó Manu Secades, Navarro 1, Israel, Le Entrego 1, marcó Óscar Ballina, Luarca 1, marcó Rodri, Club Deportivo Tuilla 4, gol de penalti de Esteban, doblete de Johnny y Matías, Candás 1, marcó Jorge Fidalgo, y cerraba la jornada el Urraca 1 con gol de Suero, Real Tapia 1, marcó Moro, el empate para el Real Tapia. Con estos resultados, la clasificación que queda como sigue: el Tuilla sigue comandando una semana más con 56 puntos, 54 los perseguidores, el Unión Popular de Langreo y el Covadonga, con 53 la Universidad de Oviedo, con 51 el Real Oviedo B, con 45 un poquín ya más descolgado el Entrego, el Condal que queda con 43, con 42 el Cudillero, con 40 el Lealtad de Villaviciosa, en décima posición queda el Luarca con 38 puntos, y a partir de ahí, después de esos 38 del Luarca,
el segundo bloque, bien con el Ceares con 37, con 36 el Praviano, con 34 el Urraca, con 30 el Atlético Lugones, 29 para el Llanes, 28 para el Sisión Industrial, con 23 el Real Tapia, también 23, pero ya en descenso el Candás, con 18 el Navia y cierra la tabla el Navarro, que tiene 16 puntos tan solo en lo más fondo de esta clasificación. Ya en cuanto a los máximos goleadores, destacar a Chus, que marcó un doblete y sigue al frente de la tabla clasificatoria con 18 goles, con 16 Gusi, con 14 queda Vázquez, con 13 Nacho García del Luarca, con 13 Fasani, con 12 Juan Sánchez, con 12 Javi Otero, con 12 también Johnny, y con 10 ya bien Rúa del Real Oviedo Vetusta. En cuanto a los porteros menos goleados o Zamoras, tenemos a Guillermo de la Unión Popular de Langreo con un coeficiente de 0,54, 0,77 Gabri, 0,85 Pablo Herrero del Entrego, con 0,87 Chema del Cudillero, y cierra esta clasificación Adrián con un tanto por partido, con 23 goles en 23 partidos y un coeficiente, por lo tanto, de 1. Esos son los más destacados que tenemos ahora mismo a estas alturas de campeonato. Bueno, y con estos que son los datos, más o menos los que tenemos de la tercera división, pues vamos a hacer un poquillín de resumen de los partidos que no tenemos, de los cuales no tenemos los resúmenes o las imágenes, no tenemos nada que ofrecemos de esos partidos. Siempre hay alguno que resulta un poquillín discriminado en este sentido, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es que también vamos a tratar de ellos, y vamos a empezar con el partido que se disputaba en la jornada del sábado entre el Lealtad y el Gijón Industrial. Esos hacemos un poquitín sobre la crónica que tenemos aquí de ellos, del Lealtad Gijón Industrial, una victoria por la mínima ante un Gijón Industrial con un gol de Johnny, que mete al Lealtad en la lucha por la Copa Federación tras conseguir pues prácticamente matemáticamente la permanencia. El cuadro maliayo, ya digo que el gol de Johnny, que salió desde la caseta y que al parecer revolucionó un poquillo el partido, porque bueno, les cróniques, ya digo que son crónicas que no tuvimos en todos los partidos, y que esta crónica y es la que estamos leyendo en fútbol asturiano, y que bueno, pues al parecer fue el que revolucionó un poquitín el partido, como digo. Bastante más entonados los jugadores del Lealtad que los del Indus en este partido, y al parecer, bueno, pues victoria por la mínima, como casi todos en esta tercera división. Con esta victoria, el Lealtad, como digo, que queda en la parte alta de la tabla, noveno clasificado, 40 puntos, prácticamente la permanencia en el bolsillo, no matemáticamente, o sí matemáticamente, pero bueno, pues queda bastante por remar, y el Lealtad pues supongo que ahora irá intentando aspirar a cotes más altos. Por su parte, el Gijón Industrial, que queda con 28 puntos, ahí en la posición número 16, y con esta derrota pues se vuelve a meter en problemas, aunque de momento tiene un colchón ahí de 5 puntos, merced a esos 4 triunfos consecutivos que logró el equipo de Javi González. Vamos al siguiente partido que tenemos, o sea, que no tenemos nada, y que se disputaba en la tarde de ayer. Era el empate entre el Urraca y el Real Tapia. Un Real Tapia que se adelantó en el marcador con un gol de Moro, el central, marcaba en el minuto 17 de partido, y el otro de los defensas del Urraca, el capitán, en este caso Suero, que era el que empataba el partido en el minuto 27 de la primera parte. De ahí al final ya no se movería más el marcador, y merced a este empate, también un partido en el que se había intentado llevar el ambiente a las grades de la corredoria, para que un pueblo entero como Posada pues contagiara al equipo e intentase sumar esa victoria, que sería prácticamente la que los dejara una temporada más en tercera división. No pudo ser, se consiguió el empate ante un Real Tapia que está demostrando un poder competitivo muy alto en esta categoría. Y bueno, pues merced a este punto, pues que queda el Urraca, queda ahí con 34 puntos, con un colchón de 11 sobre el descenso, que de momento no son suficientes para tener la permanencia asegurada, pero bueno, pues yo creo que lo tienen también ahí bastante al alcance de la mano. El Real Tapia, por su parte, tendrá que seguir luchando, 23 puntos, empatado con el Candás en zona de descenso.
Ahora mismo por la diferencia de goles sale el Real Tapia, aunque bueno, pues tendrá también que seguir, como digo, luchando. Y el último que tenemos, o sea, el último del que no tenemos nada y que vamos a tratar sobre crónica, pues ya la Universidad de Oviedo contra el Praviano. Costó más de lo habitual al Uni, que venía resolviendo los partidos, estos últimos partidos el Universidad de Oviedo, pero bueno, pues en esta ocasión adelantóse Quiñones, parecía que la zozobra iba a apoderarse del estadio universitario, pero los jugadores de Adolfo Pulgar, merced a un penalti que cometieron sobre, que cometieron sobre los jugadores del Uni y que acabó transformando Otero, pues llegaron a abrir un poquitín el marcador, ¿no? El penalti en el minuto 65 suponía el empate a 1 de la Universidad, y a partir de ahí pues fue un poquitín más fácil el seguir con los goles de Xose Ceinos en el 90, y en el 93 acabó cerrando el partido pues en una contra Juan Cueva en el minuto 93, como digo. Por lo tanto, pues partido muy igualado, muy trabado, que en el marcador dice que fue un 3-1, pero en la realidad pues ya vemos que se resolvió en los últimos 3 minutos de partido, en el 90 con ese gol de Xose y en el 93 con otro gol de Juan Cueva. Con este resultado, el Praviano, que sigue en una zona, yo diría que cómoda de la clasificación, tranquila de momento, 36 puntos, bueno, una victoria y pico, podríamos decir, de la salvación, y la Universidad de Oviedo, pues con esta victoria sigue en ese carro de los más altos de la clasificación, el cuarto clasificado, y metiendo un poquitín de ventaja sobre el Oviedo B. Y ahora, bueno, pues después de hablar de estos 3 partidos, tenemos ya preparada la conexión telefónica para que sea el invitado que tenemos a través del teléfono el que nos cuente un poquitín cómo vio el partido en el estreno del entrenador del Navarro, nuevo entrenador del Navarro, David Trancón, al que ya tenemos y al que ya saludamos por teléfono. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Queríamos que nos contaras un poquitín cómo viste el partido entre el Navia y el Navarro, primer partido que te tocó dirigir. Bueno, pues fue un partido, como la clasificación ya dictaba de antemano, con mucha intensidad y mucho miedo a perder, y un partido prácticamente a caro cruz, que se convirtió en muchos momentos, ¿no? Los dos equipos, querían, como se suele decir en esta argot, nadar y guardar la ropa, y la verdad es que acabó siendo un partido bastante alocado, ¿no? En el que se sucedían las ocasiones en las dos áreas. Quizá lo peor que podía haber pasado, ¿no? El empate. Hombre, en este caso para nosotros mejor que dos, perder, lógicamente. Sí, para los dos sí, nos deja bastante mal ambos, ¿no? Con una jornada menos, y bueno, si bien, como bien decía un compañero tuyo de la prensa escrita, que no deja, mirándolo desde el punto de vista positivo, se recorta un punto a la zona de salvación, ¿no? Pero sí que era un partido menos y jugabas contra un rival de tu nivel y que en teoría podías haber ganado, ¿no? Todo es el punto de vista que se le dé. Anímicamente a los futbolistas, ¿cómo los encontraste? ¿Cómo los ves? ¿Tienen muchas posibilidades tienen la fe suficiente como para remar por esto? Hombre, viene un momento que a veces el partido te da pie a pensar lo contrario, pero bueno, yo creo que sí, que en general sí hay todavía, aunque todo el mundo lo ve muy difícil, porque bueno, todos somos un poco lógicos y realistas y vemos que la situación es complicada y que a pesar de que, además de que, no solo a pesar, sino mejor dicho, además de que la zona está lejos, si no dimos sensaciones todo lo buenas que se deberían dar, porque tuvimos cierto orden en la primera parte, defensivo, y las ocasiones fueron un poco esporádicas, y tuvimos bastante controlado al Navia, que venía de una dinámica bastante positiva, ganando en casa al Industrial y empatando con el Cudillero y empatando fuera también en Villaviciosa. Pero luego la segunda parte, que quisimos arriesgar un poco más, tampoco fuimos, la verdad, acreedores de la victoria. Pudo ganar cualquiera, pero yo creo que lo más justo fue ese empate. Si bien es cierto que ellos hicieron intervenir a nuestro portero, nosotros tuvimos ocasiones también muy claras que simplemente intentamos ajustar y que no hicimos actuar a su portero, pero sí fueron igualmente ocasiones bastante claras.
David, ahora, bueno, pues te tocó a ti dirigir al Navarro, pues con 16 puntos en el fondo de la clasificación, pues como te diría alguien por ahí, ¿cómo te metiste en esto, no? ¿Cómo se te ocurre meterte en esto, no? Que alguno te lo diría. Pues sí, siempre hay opiniones para todos los gustos. En primer lugar, bueno, yo como empleado de club que era, la primera opción era para sustituir inmediatamente por lo precipitado de todos los aconteceres que se dieron, ¿no? Que todo ocurrió, digamos, entre un martes y un miércoles, y bueno, el primer entrenamiento había que dirigir un jueves. Iba a tener que dirigirlo simplemente ya por mi posición en el club, que era la de coordinador. Luego, bueno, pues aparte de eso, pues se decidió que fuera yo junto con mi segundo, Jorge del Bosque, que también es entrenador de la casa, quienes cogiéramos las riendas hasta final de temporada. Pero bueno, sí, digamos que sí, que puede ser un marrón, como mucha gente puede pensar, pero bueno, también es una experiencia. Es complicado coger un equipo a media temporada e intentar darle entre comillas tu sello y tratar de imprimir algunas cosas para que, bueno, pues para que se enderezca la situación, enderezca, no endurezca, para que se revierta esta situación tan negativa. Pero bueno, digamos que no le vemos muchos lados negativos al cogerlo en esta posición, porque bueno, peor, como quien dice, no podemos ir, digamos. Ahora mismo supongo que la capacidad del futbolista se ve también un poquitín mermada por esa ansiedad por ganar, ¿no? El partido cuanto antes, que quizá lo que se espera el jugador llegue a intentar enganchar una racha de 4 o 5 partidos ganando, que ya sabemos que es muy complicado porque ganasteis 3 en toda la temporada, pero bueno, que esa ansiedad por ganar el primero, ¿no? Querer ganar el segundo partido antes del primero es malísimo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Incluso me atrevería a decir que más que ansiedad por ganar, incluso como se pudo dar el otro día con el Navia, me atrevo a decir miedo a perder incluso. Porque bueno, en este caso era un duelo de colistas y en el que, bueno, si encima no sacamos nada positivo de ahí, pues ya, bueno, digamos la moral ya tocaba suelo totalmente. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que, bueno, todas esas cosas atenazan y bueno, vamos a intentar no mirar más allá de ya no voy a decir ni siquiera de lealtad. Yo voy a mirar exclusivamente a la sesión inmediata y tratar de pulir algunas cuestiones de las que tuvimos errores el otro día en Navia y intentar, bueno, pues crecer un poquitín y ir sumando confianza, ya te digo, no partido a partido, sino sesión a sesión, porque bueno, en la tesitura que estamos, si no ganamos el sábado, pues la cosa ya empieza a tomar tintes cada vez más épicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, David, pues nada más que desearte la mayor de las suertes al frente de esta nueva aventura que comenzaste en la Sociedad Deportiva Navarro y que, bueno, pues a ver si podéis seguir con vida el mayor de los tiempos posibles en esta tercera división. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, después de escuchar a David Trancón, entrenador de la Sociedad Deportiva Navarro, ahora mismo, si tenéis idea de comprar un piso, tenéis aquí en Lugones Construcciones Paulino que os lo brinda. Vamos a escuchar un consejo publicitario y volvemos con los resúmenes de esta tercera división. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza, viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. De la Galletona.
Después de escuchar este consejo publicitario de Construcciones Paulino, lo que vamos a hacer va a ser ver los resúmenes de partidos que tenemos ahora mismo en la tercera división. Las imágenes de partidos que empezamos por este entrego lugar, que tenemos la primera ocasión del entrego, el balón que no acierta ahí y que acaba tocando en el travesaño, repeliendo la defensa del Luarca. Vamos a ver nuevamente otra jugada del equipo local, del entrego. Acaba echando la pelota ahí a la banda derecha, el balón que se va dentro del área y tenemos a Álvarez, cómo mete la pelota dentro del área y el disparo que se va arriba. Disparo a bocajarro que se fue alto. Una oportunidad esta vez para el Luarca. Saca la pelota, rechazar la defensa del entrego, mete el balón ahí, acaba quedando para Bernini. Intenta meter la pelota al área y el remate final que se va para que lo bloquee ahí Pablo Herrero, tirándose al suelo. El ataque del entrego. Vemos ahí un poquitín la jugada, intentando balones bastante largos, bastante colgados. El balón que acaba llegando nuevamente ahí a Bernini. Y el balón que no pegó bien y no pudo crear peligro en la puerta de Pablo Herrero. Una jugada del cuadro local, el entrego. Una pelota ahí en el centro del campo, que la acaba recuperando el Luarca. Y el disparo de Pablo Díaz acaba marchándose desviado. Otra jugada, esta vez del Luarca. Y la pelota que se va fuera. De falta directa. Y aquí creo que va a llegar el gol, si no me equivoco, en esta jugada. Con el balón que acaba quedando ahí botando y la empala desde fuera del área y el golazo ahí de Óscar Ballina, que significaba el 1-0 en el marcador. Óscar Ballina, como digo, fue el que marcó ese gol. Sí, buen gol. Recuperación de la pelota del Luarca y aquí va a venir el empate. Se lo fabrica ahí, mete un balón ahí Pablo Díaz a Rodri y Rodri que acaba superando a Pablo Herrero. Supone el empate a 1 definitivo. Destacar que en el partido que también se lesionó el portero titular del Luarca, Vilches, y tuvo que ser sustituido por Llopis al poco de empezar el partido. Vemos ahí un último disparo lejano del cuadro local. Saca la pelota nuevamente, le queda ahí al Luarca. Y otra buena ocasión para el cuadro de Pablo Lago, que le queda ahí la pelota botando y no acaba, bueno, yo creo que justamente en el momento en que la pelota empezaba a subir, pues fue cuando intentó tirar y de ahí el error ya. Vemos otra ocasión, esta fue la última que fue del cuadro de Pablo Lago, la del Luarca, como digo, que al final pues compitió bien en el partido y plantó cara a un entrego que llevaba buena racha. Ahí tenemos ese disparo de Pablo Díaz. Le acaba atrapando. Bueno, y el segundo partido que tenemos en imágenes, el Covadonga Llanes, el segundo clasificado. Vemos ahí el primer gol de Chus. Le acaba rematando esa pelota desde dentro. Vemos ahí la repetición, cómo queda la pelota botando. Y Chus que mete la cabeza y acaba marcando el 1-0. Uno de los equipos, el Llanes, que está, bueno, pues en una situación también entrando en barrena también, ¿no? El cuadro llanisco. Ahí tenemos nuevamente la pelota por la banda y la ocasión que va a acabar nuevamente en el gol del Cova. El segundo gol del Cova, nuevamente Chus. Ahí teníamos ya el inicio de la segunda parte en el Juan Antonio Rabanal. Comienza la segunda parte y al comienzo de la segunda parte, al poco, pues vamos a ver el gol del Llanes, que suponía pues reducir distancias en el marcador, ¿no? Estaba perdiendo por 2-0 en ese momento y va a llegar aquí el balón y acaba marcando el de Cabrales, Pablo Prieto, acaba marcando el 2-1. Pues ante la salida ahí de Gabri y Pablo Prieto, que mete la puntera por 2 veces y acaba marcando el 2-1. Y después a última hora pues iba a haber un penalti que transformara a Jaime. Ahí está Jaime precisamente dando el pase a la derecha. Intenta entrar por aquella banda,
va a haber una falta. Ahí tenemos la falta, como la marca el colegiado, y fruto de esa falta pues va a llegar el penalti, ¿no? Ahí está la barrera, le pegan la mano y el árbitro no lo duda, señala el penalti y la cartulina correspondiente. Vamos a ver la repetición, cómo le da ahí en la mano y cómo señala el penalti que acaba marcando Jaime. Era el tercer gol del Covadonga, a la postre el definitivo, 3-1 en el marcador, con el engaño de Jaime, que con pierna derecha acaba marcando el gol. Y el siguiente partido que tenemos, pues el Lugones 3, Condal 0. Vamos a ver los goles de este partido. Ahí está Carlos Plaza, en banda, o mete la pelota, Davo que salta, se anticipa la defensa del Condal y acaba marcando el 1-0, bastante libre de marca ahí, o bastante más anticipativo, ¿no?, a la jugada. Estuvo el gol el balón que lo puso ahí Carlos Plaza y el salto de Davo de cabeza que acaba marcando, como digo, el 1-0, que vemos ahora repetido, la repetición. En el segundo gol va a ser Lestones Cambiaes y va a ser Carlos Plaza, no el que centre, sino el que acabe rematando esa jugada. Juan Sánchez, que peina una pelota de espaldas, el balón que cae a Carlos Plaza, que entrando desde la banda izquierda y haciendo esa diagonal, acaba marcando el 2-0. Ahí Miguel, que mira al portero como diciendo que esa era tuya. Ahí está, y que supuso el 2-0 en el marcador. Esta otra ocasión del Atlético Lugones. Balón colgado ahí y acaba rematando Juan Sánchez, que se acaba encontrando con el palo. Creo que en una de las ocasiones más claras también del partido, la ocasión más clara del partido, incluso más que algún gol. Y tenemos otra jugada más en la que acaba marcando Pablo Prieto, el tercero del Atlético Lugones. Y que vemos ya repetidas, así cambio de balón, banda izquierda, la entrada ahí de Pablo Prieto, bastante solo en el corazón del área, se mete adentro, punto de penalti, y ahí está con pierna izquierda, yo creo que se mordía la pelota que acaba entrando, suponiendo el tercero. Aquí vemos una ocasión del Condal de Noreña, la única que nos reflejan aquí del cuadro de Aníbal. Otro partido que tenemos aquí, el Ceares Real Oviedo B, con empate a 1, y en el que lamentablemente no podemos ofrecerles imágenes del gol del Ceares, porque justamente en ese momento fue cuando se estaba cambiando la pila. Son cosas que pasen. La pila no, en la tarjeta de memoria. Se ve bastante oscuro en este resumen, con claroscuros. Ahí tenemos un remate que acaba llegando a la mano del portero del Real Oviedo B. Vamos, ahí está la pelota, la recupera el Oviedo, intenta jugar ahí de espaldas Jairo Cárcava y se cae, supone falta, y en la falta que va a crear una ocasión con ese disparo directo que acaba teniendo que rechazar el portero. Nuevamente la jugada del Oviedo, y creo que aquí, si no me equivoco, va a venir el gol. Ahí está el gol del Oviedo B, el centro desde la izquierda, el remate de Jairo Cárcava, le queda ahí a Rúa botando y tiene que hacer una chilena para meterla para adentro. Prácticamente rodeado de defensas, y acaba metiendo la chilena. Vemos el remate de Jairo Cárcava, que acaba pegando en el travesaño. El balón que le queda ahí a Jairo Cárcava nuevamente, le pega en la cabeza y tiene que rematar de espaldas a la portería, pues con esa media chilena. Y esa es la tarjeta roja. Vemos la entrada ahí. Hay un jugador en el suelo, cómo se tira y acaba viendo la cartulina roja. O sea, expulsión en el cuadro cearista. Vemos otra ocasión, el balón que se va afuera. En esta ocasión para el cuadro de Nacho Cabo. Ahí está el Oviedo metiendo la pelota. Y otra jugada parecida, se le queda la pelota ahí botando, pero la jugada ya estaba invalidada porque en esta ocasión había pitado falta favorable al cuadro de Nacho Cabo. Y aquí tenemos un de los últimos del partido, mano a mano, una ocasión que acaba echando fuera en un mano a mano. Y el último partido que tenemos, el Cudillero Unión Popular de Langreo, un partido bastante marcado por las dificultades con el viento en los primeros minutos de
por lo menos en la primera parte. Ahí tenemos la jugada de Ricky, que acaba marchando ahí Villa, que acaba siendo derribado y la falta la va a sacar Ricky. Se convierte en la primera ocasión del partido, aunque yo creo que la frenó al aire. Ahí tenemos otro balón bombeado que acaba llegando a David El Rosio, ahí acaba controlando, dicen que con la mano, algún jugador se queda reclamando la mano y se supone el gol del Unión Popular de Langreo. Bastante enfadado algún jugador porque consideraba que que David ahí, aquí, ahora mismo, acababa llevando la pelota con la mano. Aunque lógicamente desde aquí no podemos apreciarlo a nivel exactamente en qué condiciones o cómo pegó. Ahí está otra jugada del Unión Popular de Langreo. Y el balón que le queda ahí, Franco para tirar, pero acaba, yo creo que confiándose demasiado, acaba intentando colocar más. Nuevo balón que recupera ahí Diego Arias, se va junto con Villa, le mete un balón interior a Villa, y ahí está la salida de Chema, bastante fácil a coger ese balón. Y aquí va a acabar José Luis esa jugada, intenta cambiar la pelota y saca, llegando desde atrás, acaba tirando el balón, empalando, pero se le va alto. Jugada del Cudillero, de los pocos de peligro que creó en la primera parte. Vamos a ver ahí cómo recupera, pues hubo ahí la tangana, mira cómo ahí está, poniendo la mano en la cara, responde, se cae y se van los dos a la calle. Imanol y Lombán, uno por poner la mano en la cara al contrario y el otro por repeler esa acción con la agresividad con que lo hizo Imanol. Y después se fue a interesar por él, el árbitro que echó a los dos finalmente. A uno por poner la mano en la cara y al otro por repeler esa acción. Se quedaron los dos con 10. Yo creo que, un jugador de muchísima calidad, Imanol, que perdió el Cudillero en esta ocasión, y Lombán, que también se fueron a la caseta. Y con uno menos cada equipo, pues ahí llegó la contra del Langreo. El buen balón ahora de David, que se acaba metiendo por la derecha, cedió a Borja, que acaba marcando el 2-0. Es muy bien ahí la jugada de Diego Arias, cómo se veía la pelota, pase interior a David, autopista por ahí por esa banda y acaba cediendo para que Borja marcara el 0-2 en ese momento. Superior a la Unión Popular de Langreo en ese tramo de partido, pero no más. Llegaba la acción del Cudillero y estaba Berto Medio, intentaba irse, acaba cayendo. Ahí el árbitro ya consentía absolutamente todo. Después de expulsar a los dos, puso el listón tan alto que ahí ya que hubo 17 faltas en la misma jugada y no pita absolutamente ninguna. Acaba la jugada, mira, se arrollen a saca, no pasa nada. Bueno, y ahí llega, yo creo que el gol del Cudillero, si no me equivoco, y está Berto Medio, Hugo Reguero, a Berto Medio, intenta meter la pelota, le queda ahí a Hugo Reguero, que remata por dos veces y se acaba marcando el 1-2, que ponía los nervios a flor de piel a Nene Ballina, que fruto de esos nervios acababa rompiendo el banquillo visitante con la mano. Ahí está la pelota y Hugo Reguero, que al final acaba marcando el 1-2. Remate que se va alto del Cudillero y que, pues en los últimos minutos lo intentó hasta el final, ¿no? Intentó embotellar un poquitín al Unión Popular de Langreo, un partido que duró 97 minutos, por lo menos hasta el minuto 97 se jugó en esa segunda parte, y vemos las últimas ocasiones del Club Deportivo Cudillero, que lo intentaba, pero yo creo que con más corazón que cabeza ya, como se suele decir. Ahí está el balón que intentaba meter colgado, y nueva acción del Cudillero, balón interior, lo meten ahí atrás y acaba deteniendo la pelota a Guillermo. Bueno, pues esto fue lo que dio sí los partidos que tenemos en imágenes. Después vamos a escuchar las entrevistas de los dos entrenadores de este partido del Cudillero, Unión Popular de Langreo, justamente al final del partido en La Roja, y vamos a ver las entrevistas, como digo, y otro consejo publicitario, y volvemos ya aquí al plató con los dos entrenadores para que nos cuenten un poquitín la tercera división, cómo la ven ellos. Bueno, estamos aquí con Nene Ballina, entrenador del Unión Popular de Langreo. 3 puntos que se saquen aquí en La Roja, importantes, ¿no? Sí, yo se lo había dicho a los chavales que era un partido vital para nosotros. El ganar aquí nos da mucha vida ya para el final. Tenemos Ceres ahora, luego tenemos 2 partidos, Uni y Tuilla. Si ganamos el Ceres ya no es lo mismo, ya entramos después en los últimos 8 partidos con un calendario
más asequible, que fue lo que nos dio el quedar campeones en la primera vuelta. Ganamos en un campo súper difícil, un campo complicado, y es muy buena gente y muy contento. La primera parte yo creo que fue totalmente nuestra, nos fuimos con 1-0, pero tuvimos ocasión para hacer el 0-2, y luego pasa lo de siempre, no haces el 0-2, incluso lo metimos, pero cuando quedaban 10 minutos nos llamaron el 6 de alargue, nos metieron el gol, se metieron el partido, jugando 10 para 10, complicado, pero muy contento. Yo te digo, lo mismo que en otros partidos llevamos una dinámica muy mala, el equipo no competía, hoy el equipo dio la cara y compitió, y ahí está el resultado. También influye que el campo, encontramos un campo parecido al nuestro, de dimensiones, y entonces para nosotros ganarnos en un campo sí también es difícil, es complicado. Sobre todo se abrió un Langreo que parece que os costó un poquitín entrar en el partido, pero en cuanto metisteis el gol, yo no sé si se aceleró el Cudillero o os aposentasteis vosotros. Sí, hasta eso ellos estaban mejor que nosotros hasta el gol, pero tampoco es que no tuvieron tampoco ocasiones. El aire marcó mucho en la primera parte, sobre todo el aire, el partido, luego la segunda ya no hubo, pero las ocasiones, como te dije en la primera parte, fueron nuestras, ¿entiendes? Tuvimos que ir 0-2, no la metimos y bueno, a sufrir, es lo que nos queda. ¿Sabes algo de lo que pasó ahí cuando la expulsión? Porque yo vi caer a Jorge Lomán, pero no sé si el jugador te dijo algo de lo que pasó. A ver, yo cuando acabó el partido se lo pregunté al árbitro y me dijo que le había puesto la mano en la cara a Jorge al otro que le expulsó, y luego el otro le agredió. Sí. Entonces tuvo que sacar la tarjeta a los dos, pero bueno, es que tampoco no es lo mismo que le pongas la mano en la cara que luego te agreda. Entonces, pues, sacó tarjeta roja, a ver qué pone en el acta, y a ver si tenemos suerte y le cae un partido, nada más. Muchísimo sufrimiento, ¿no? Al final del partido, ya con balones metidos allá y con hasta 6-7 minutos de alargue. Sí, 6 minutos de alargue, más otros 30 segundos más o menos, 6 minutos y medio. Ellos tiraron a busto arriba, era balones arriba, tienen gente muy alta. No es que parásemos apuros, pero bueno, en un córner te pueden hacer gol de cualquier manera. Y la verdad es que sufrimos, acabamos pidiendo la hora. Y bueno, estos partidos son los que gusta ganar, primero porque son un campo, ya te digo, muy difícil, y porque este partido nos va a dar mucha vida. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Estamos con Julio Arnella, enfadado con perder este partido por 1-2 al final, que se lo llevó el Langreo, pero hubo bastante polémica, bastante controversia arbitral en el día de hoy. Sí, yo no suelo nunca hablar de ese tema. El partido estaba muy trabado y bueno, el primer gol viene ocasionado por una mano clarísima que bueno, pues parece no lo ha visto, y eso ya te condiciona a ir al remolque, y el equipo se ha ido arriba. Hemos tenido un fallo en el segundo gol, una pérdida de balón, y nos han puesto el 0-2, y con todo eso el equipo se ha ido a por el partido, y el ritmo del partido de la segunda parte ha sido nuestro, y por eso estoy cabreado, porque el equipo ha puesto todo lo que tenía que hacer para ganar. Yo sé que el Langreo ha puesto muchas tablas, pero el ritmo del partido ha sido nuestro, y eso es lo que ha condicionado mucho. El partido muy parado ante todos los 95 minutos. Creo que entrasteis mejor en el partido, pero a raíz del gol del Langreo, sobre todo el 0-1, hubo como, no sé si un bajón del Cudillero, o fue el Langreo que se vino arriba. Ahí fueron quizá el único tiempo del partido donde marcaron ellos el tiempo, pudieron incluso aumentar el resultado. Sí, es al final de la primera parte, después del gol el equipo lo sintió, obviamente, porque bueno, pues se ha cabreado bastante con la situación de la mano, y anímicamente le ha afectado, y bueno, pues sí, hasta el finalizar la primera parte pues nos afectó. Luego el inicio de la segunda ya lo has visto, que el equipo ha ido por el partido, pero bueno, esto es así, no hay que más lamentarse y seguir adelante y empezar a pensar en el Llanes, que es lo que nos toca. Ahora al final, hasta 6 minutos de alargue que se dieron, y el Cudillero sin tirar la cuchara para nada, y metiendo al Langreo en su campo, incluso dispusisteis de alguna que otra ocasión. Sí, ya te lo digo, que nosotros el ritmo del partido lo llevamos nosotros. Lo que pasa es que todas esas contratiempos y las paradas de eso pues favorecían mucho al Langreo. Nosotros queríamos darle ritmo, y bueno, pues ha sido un partido muy trabado, mucho parado, y hay que agilizarlo. Nosotros sabemos que bueno, pues ellos tienen tablas y lo han conseguido, pero eso es lo que teníamos que evitar. El árbitro, donde ya de por sí estaba el partido parado, y donde ya era un partido que a veces tenía poco ritmo, sobre todo en la primera parte, bastante marcada por el aire, incluso estaba bastante puntilloso con dónde se sacaba el balón. Claro, es que eso al final, bueno, pues oye, cada uno, yo no me gusta eso, pero eso hace que la tensión del partido, pues que la gente se altere mucho más, y bueno, pues favorece a un equipo y no a otro. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y hacer hincapié en las buenas cosas y corregir esos pequeños detalles que viene decidido por ese primer gol que viene pues precedido de una mano, y bueno, pues eso condiciona el partido. Seguir luchando y seguir peleando partido a partido, e ir hasta donde llegue el Cudillero, ¿no? Para eso nos pagan, no queda otra. Esto hay que seguir peleando y quedar cuanto más arriba mejor. El objetivo primero obviamente se ha conseguido, que es la permanencia, pero nosotros nos quedan 30 puntos y hay que disputarlos hasta el final, pase lo que pase.
y al final el empate hubiera sido, a tu juicio, más justo, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, la justicia en el fútbol es complicado. Nosotros fuimos a por ello y, como todavía lo has dicho, faltando 6 minutos en la prórroga, en el descuento, pues el equipo todavía ha tenido ocasiones y ha ido hacia arriba. Lo que pasa es que tanto juego interrumpido pues ha impedido que hubiera una marcha más. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por todo y muchísima suerte. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza, viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. De la Galletona. Bueno, pues después de escuchar las valoraciones de los entrenadores de este partido en La Roja, vamos con los entrenadores que tenemos aquí. Hoy nos acompaña Aníbal López, entrenador del Condal de Noreña. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tengo a mi izquierda a Javi Gómez, entrenador del Candás. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con los dos entrenadores, que ya estaban diciéndome que si te he compinchado con alguien, ¿por qué? Porque encajaron los dos, pues yo creo que les derrotes más abultadas de la jornada, sin duda. Vamos a primero que nos cuente un poquitín Javi Gómez cómo vio ese partido entre el Tuilla y el Candás, con un partido, Javi, que al parecer tuvo poca historia porque en el primer minuto de partido ya teníais un penalti en contra, ¿no?, que transformó Esteban. Sí, la verdad es que el partido acaba condicionado sobre todo por esa acción, ¿no? Recibir un penalti en el segundo 39, pues bueno, la verdad es que te hace muchísimo daño, y cuando prácticamente estás recuperándote, y habíamos tenido yo creo que 2 ocasiones donde yo creo que había habido acciones dentro del área punibles, pero que no se pitaron, cometimos un error y ya con 2-0 el partido ya estaba muy controlado por un equipo que además maneja ese terreno de juego con muchísima sobriedad. Entonces era ya un partido complicado, ¿no? Creo que además después cometimos otros 2 errores, y la verdad es que en ese sentido con muy pocas ocasiones, porque recuerdo 5 tiros a puerta del Tuilla, pues tuvieron una efectividad total, ¿no? Cosa que es en lo que precisamente nosotros carecemos. ¿Crees que, bueno, el resultado, crees que no justifica, o sea, vamos a decirlo de una manera simple y llana, ¿no? El Tuilla marcó 4 goles, el Candás marcó 1 en el partido. ¿Tú crees que hubo tanta diferencia en cuanto al resultado y lo que se vio en el campo? No, el Tuilla ganó porque fue muchísimo más efectivo, porque fue mejor, pero que evidentemente está condicionado todo por una primera jugada que me ofrece muchísimas dudas, que no es de las que habitualmente se suelen pitar, y que tú sales con una mentalidad al terreno de juego y cuando de repente, antes de cumplirse un minuto, te encuentras con un gol en contra, parece como si todo se hubiera terminado, ¿no? Entonces, en una situación como la nuestra, donde los jugadores pues sí tienen esa cierta ansiedad por querer ganar, pues a veces se nota, pero bueno, el Tuilla ganó porque fue mejor. No, tampoco hay que darle demasiadas vueltas. A tus jugadores, no digo a ti, pero sí que a los futbolistas los ves ansiosos también por la situación clasificatoria, que, vamos, nadie pensaba que el Candás iba a estar donde está, pero a partir de ahí ahora mismo tenéis que ser conscientes y tener los pies en el suelo y no volveros locos con la situación, sino manejar un poquitín el tiempo los partidos, ¿no? No, para nada. Yo creo que en ese sentido lo más importante para nosotros es que estamos recuperando la gente, ¿no? En ese sentido, en este partido ya después de prácticamente 3 meses volvemos a tener a Jorge. Kaki ya ha tenido 2 semanas de entrenamientos después de haber estado parado otros 2 meses. Monchu, que llevaba pues otro mes y medio prácticamente parado, lo volvemos a recuperar. Entonces Isma ya vuelve otra vez a tener otras 2 semanas de entrenamiento después de haber estado casi un mes fuera. Es decir, recuperamos a gente que para nosotros son muy importantes, ¿no? Y esa es la continuidad que necesitamos, ¿no? Los jugadores que habían tenido paperas en diciembre pues ya están otra vez empezando a recuperar ese estado físico que es importante, y todo eso yo lo que espero es que nos dé, por lo menos, tener continuidad en el juego y en los jugadores, ¿no? Que a veces también es importante para tener esa confianza. Evidentemente no es una situación cómoda, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de ello y sobre todo intentar ser muy competitivos, y con eso yo creo que el equipo está capacitado más que de sobra para conseguir buenos resultados.
También tenéis aquí a Dani Peláez, que veo que estuvo en el banquillo, que salió en la segunda parte, supongo que también algo tocadillo, vas recuperando gente. Yo creo que ahora mismo lo que Javier Gómez piensa es ir a los entrenamientos y verlos a todos, eso tiene que ser una alegría terrible para ti, ¿no? Esta semana pasada era la primera vez desde noviembre, creo recordar, en donde tuve en un momento determinado toda la plantilla. Con lo cual ya llega un momento en donde los entrenamientos se te hacen un poco diferentes, ¿no? Porque tienes que estar un poco pendiente de cosas. Pero bueno, por eso te digo que lo más importante ahora mismo es que tengamos esa continuidad y sobre todo que corrijamos una serie de defectos que nos están, bueno, pues provocando el que no consigamos esos buenos resultados, ¿no? Yo siempre he dicho que el equipo estaba compitiendo muy bien, salvo en dos facetas que son determinantes. Una es en el aspecto ofensivo, que nos cuesta un mundo hacer goles, y otra en que evidentemente estamos teniendo poca continuidad en el aspecto defensivo, y eso, que era algo que habíamos corregido, pues bueno, en este partido se ha roto esa racha, ¿no? Porque llevamos prácticamente 2 meses en donde todos los resultados estaban siendo muy ajustados. Yo creo que el balance defensivo ya estaba muy claro. Pero bueno, a veces pasan este tipo de cosas y tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Es un partido en donde no hicimos ciertas cosas bien, pero que si volvemos a ser los de los partidos de atrás, yo creo que el equipo está súper capacitado para conseguir buenos resultados y sobre todo si disponemos de todo el mundo a plenitud de condiciones. Si tuvieras que hacer una lectura positiva de este partido, el Tuilla 4, Candás 1, harías la lectura positiva de que volviste a ver jugar a ciertos jugadores que hacía tiempo que no tenías, y yo creo que también el que vuelva a marcar Jorge, bueno, que va a ser una pieza fundamental también para esa parcela ofensiva que tenéis ahora mismo menos cubierta, o que teníais hasta ahora menos cubierta, pues también tener un poquitín más de pegada, ¿no? de golpeo. Hombre, en un partido donde pierdes con ese resultado y donde crees que en principio no mereces tanto castigo, evidentemente hay pocas cosas positivas, pero sí lo más positivo es eso que te comentaba, poder utilizar a Kaki desde el inicio, que compitiera 60 minutos, que ya los partidos no se le empiecen a hacer largos, que Jorge haya podido después de 3 meses y pico volver a jugar, y encima consiguiendo un gol. Esas son cosas buenas para nosotros, que Moncho haya estado disponible, como te decía antes, o que los jugadores vayan teniendo un poquito de continuidad, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, porque ahora sí que entramos en un tramo donde además a nosotros pues prácticamente nos vamos a enfrentar con todos los de la zona de mitad de tabla hacia abajo, ¿no? Entonces, en esos partidos es donde tenemos que sumar los puntos que ahora mismo tenemos que sumar para tener una cierta tranquilidad, por lo menos de cara al final de Liga. Javi, cuando se presenta una temporada y bueno, todo el mundo mira las plantillas y mires dónde puedes estar, o se hacen ciertos cálculos de dónde puede estar este y dónde puede estar el otro, y luego una serie de factores y condicionantes acaben dejando vos ahora mismo con esos 23 puntos en el puesto 18º, el jugador desde dentro y el entrenador, todo el grupo, toda la plantilla, qué miedos se lleguen a apoderar de vosotros, el no poder digamos, gestionar esa situación? No se trata de miedos. Evidentemente, por nuestra parte como entrenadores, tenemos una percepción distinta que la de los jugadores, ¿no? En tanto van ocurriendo cosas y van ocurriendo, pues en este caso, durante este año, muchísimas cosas, porque nosotros éramos conscientes de que habíamos... Ninguna positiva, ¿no? Ninguna positiva. Éramos conscientes de que habíamos, pues, evidentemente los condicionantes económicos hacen que tengas que apostar por un perfil de plantilla determinado. Tenemos 14 jugadores del concejo, habíamos apostado por jugadores muy jóvenes, habíamos prescindido de jugadores que marcaban un tono muy alto, sobre todo desde el punto de vista defensivo, ¿no? Con Ricardo, con Saúl, con Pablo Suárez, con Esteban. Y lógicamente éramos conscientes de que apostar por gente más joven o que venía incluso de categorías pues inferiores podían significar un periodo de adaptación, o incluso en el caso de jugadores como mucho que lleva prácticamente 3 años sin competir, ¿no? Pero bueno, lo que no esperas es que se te junten tantas cosas como para que después se conviertan en aspectos negativos. A partir de ahí entras en una dinámica donde, como todavía ves mucho margen, pues el jugador todavía ve siempre posibilidades, pero sí poco a poco tú te vas dando cuenta de que hay cosas que te van condicionando, ¿no? Pero bueno, el trabajo de los jugadores, yo he repetido hasta la saciedad que salvo en 2 partidos concretos donde sí percibí que el rival había sido muy superior a nosotros, que fue en el partido de casa contra el Covadonga y en el partido que jugamos contra el Entrego, en el Entrego,
En el resto de partidos yo creo que estuvimos en condiciones de haber tenido un buen resultado. Sin embargo, por pequeños detalles, sobre todo por detalles como son los fundamentales, que es uno, el ser capaz de conseguir goles, que ahí nosotros nos está costando muchísimo, y por otro lado el tener una cierta seguridad defensiva. Desde hace 2 meses aproximadamente, con la entrada de Roberto, con un poquito de continuidad y de jugadores como Aitor, que ha ido cogiendo el tono a la categoría, y también pues con la posibilidad de incorporar en esas posiciones por las bajas, porque Charlie no se acabó de recuperar hasta ahora, después de prácticamente 2 años y medio, pues hemos conseguido tener ya ese balance defensivo mucho mejor, y ahora lo que tenemos que ser capaces es de intentar tener un poquito más de gol. Espero que tanto Kaki como Jorge nos aporten ese gol, que es muy necesario, y que después el resto de jugadores como Pelayo, como Berto, más los demás que juegan en la línea de medio campo, no sean capaces de aportar una cierta, por lo menos, posibilidad de gol. Y yo creo que con eso el equipo tiene que intentar recuperar un poco, por lo menos, el estado de confianza para competir, sobre todo con un poquito más de tranquilidad, que eso sí que es lo que a veces notas cuando estás en una situación de esa, sobre todo además porque era una situación que nosotros no esperábamos llegar a tener, aunque sí éramos conscientes de que podíamos tener no la misma regularidad que la temporada pasada, sobre todo por esa renovación que habíamos tenido que hacer, pero sí que cuando se dan esas circunstancias, pues lo que tienes que hacer es intentar adaptarte, intentar jugar mucho anímicamente con los jugadores sobre todo para que sean conscientes del por qué estás en esa situación, ¿no? Y a partir de ahí intentar corregir cosas, ¿no? Lo único que a veces es difícil por eso, porque cuando no tienes esa continuidad, cuando no es por problemas laborales, es por problemas de enfermedad, cuando no es por problemas de lesiones, pues se te hace más complicado, porque es repetir secuencias con jugadores diferentes, en situaciones distintas, y no tienes esa continuidad en el trabajo. Pero a partir de ahí el equipo lo veo implicado, entrenan súper implicados en el trabajo diario, y eso es lo que te da a ti como entrenador la tranquilidad, entre comillas, lo de tranquilidad, pero la tranquilidad como para trabajar con muchísima fortaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo que espero es que tengamos esa dosis de fortuna que nos está faltando, y que ahora en los 10 últimos partidos, que son los de verdad, pues que tengamos la fortuna que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? Bueno, pues después de escuchar las explicaciones de Javi Gómez en cuanto a este partido al Tubilla-Candás, y bueno, pues un poquitín también a lo que pasó con el Candás a lo largo de la temporada, vamos a escuchar a Aníbal. Ya veíamos antes las imágenes del Lugones-Condal, un mal partido del que no saliste nada contento del rendimiento que disteis en el campo del Atlético de Lugones, pero cuéntanos un poquitín cómo lo viste tú desde la parcela de entrenador. Pues nada, yo acabo de ver el resumen, porque yo el resumen no lo pude ver todavía, me lo entregaron hoy a mí, lo tiene primero Teleasturias, pero viendo el resumen y viendo los 2 primeros goles, yo creo que ya se define lo que hizo el Condal en el partido en Lugones. No estuvo en el partido nunca el Condal. Bueno, primeros 10 minutos, ahí un toma y daca, a ver quién coge un poco la iniciativa y demás, pero a partir de encajar el primer gol, sobre todo ya nada. El Condal no estuvo en el partido. Estuvo en el partido en el sentido de querer hacer cosas, de querer ganar el partido, de actitud. No hay nada que reprochar. Valdría más, ¿no? Que no tengas que reprochar a los jugadores actitud, porque eso está al alcance de cualquiera. Pero da igual, no hicimos nada. Ni defensiva ni ofensivamente bien, nada. Porque defensivamente encajamos de 4 ocasiones de gol que tuvo el Lugones, que tuvo 4, y metió 3. La verdad que fue eficaz al 99%. Y bien, pero nosotros tuvimos 2 en la segunda parte, 2 acciones de peligro, no hicimos más, ¿vale? Y bueno, pues no se puede ganar un partido con ese balance, ¿no? Está claro. El Lugones ganó merecidamente y no estuvo el Condal en el partido a la altura que debería de estar para poder conseguir puntos. Quizá, bueno, pues lo que era el cambio de entrenador en el Atlético Lugones, se vio el ansia de los jugadores de Lugones desde el minuto 1 por agradar a ese entrenador nuevo. No, vamos a ver, siempre, hombre, ocurre, ¿no? No me parece que sea una cosa a favor del Condal en este caso, que cambie de entrenador esa semana, eso a cualquier equipo, ¿no? Siempre ocurre algo, algo que cambia. Lo que pasa es que lo que cambió, mira por dónde lo hablamos, en el vestuario, antes del partido, de la charla que tuvimos, pues un poco prevés qué va a hacer el Lugones, porque tú sabes cómo funcionaba Lugones, todos sabemos cómo funcionaba Lugones. Bueno, Lugones algo va a cambiar.
¿qué va a cambiar el Lugones? Yo, por ejemplo, como entrenador, yo les decía, yo me pongo en aquel vestuario, ¿y qué cambio? ¿Vale? Bueno, pues yo cambio, hay una cosa que cambie seguro. Vamos a ver, señores, vamos a no encajar gol, ¿vale? Vamos a salir al partido y que el Condal lo pase mal, que le cueste trabajo jugar, porque el Condal tiene buenos futbolistas y un buen equipo, pero que les cueste jugar y que no nos hagan gol. A partir de ahí el partido, vamos a ver por qué derrotero escoge. Dicho y hecho, porque el Lugones ya cambió, por ejemplo, el Lugones no inició jugando ningún momento el balón en el partido el otro día. Siempre, bueno, pues a partir de ahí el portero iniciaba largo, el defensa despejaba largo y todo balones, bueno, otra dinámica, ¿no? Sí, distinto. Que la tenía el Condal, bueno, pues el equipo cedía la mitad de campo al Condal, se replegaban bien, se juntaban bien y esperaban a robar el balón y poder salir. Bueno, en esa dinámica lo hicieron, que cambió, pero lo sabíamos que lo iban a hacer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Condal no lo hace bien, porque el Condal, el Lugones le deja el balón y el Condal no es capaz de hacer 4 pases seguidos que creen daño, que hagan daño, que creen problemas. El Lugones roba el balón y, bueno, con ese robo de balón, pues se acerca al área, la pone a cuelga al área y acaba haciendo gol. Bueno, pues nada, perfecto Lugones, lo hizo como tenía que hacerlo. Entonces tenemos el marcador y con esta derrota que se corta una racha que lleváis de resultados positivos, que parecía que ponía al Condal otra vez en el disparadero del equipo que se esperaba y que dices llega, no llega. Ahora mismo, Aníbal, los ánimos de la plantilla, de los jugadores y del cuerpo técnico son de llegar, o bueno, de llegar a lo más alto que se pueda, imagino, de ir sumando partido a partido, ¿no? Y ver si los de arriba pinchen, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo primero, esa palabra en el disparadero que acabas de nombrar, yo creo que el Condal está en el disparadero desde la primera jornada de Liga. Sí, sí. ¿Por qué está en el disparadero? Porque el Condal confecciona una plantilla con lo que tiene y sobre todo básicamente con 4 incorporaciones que tienen, bueno, pues caché y argumentos futbolísticos como para en tercera división hacerlo bien, coloca al Condal en una situación de que hay que estar pues peleando por esos 4 primeros puestos. Y eso lo coloca, no que lo coloque la gente, sino se coloca él. El entrenador lo coloca, la directiva lo coloca y los jugadores se colocan. Porque hay una obligación con esa plantilla que yo tengo y la gente que tengo. ¿Por qué vas a pelear? ¿Qué vas a hacer? Eso está claro. Pero estamos en el disparadero porque desde el primer partido de Liga no lo conseguimos nunca. El Condal nunca estuvo entre los 5 primeros de lo que va de campaña. Y estuvo en descenso. Lo que quiere decir que el Condal, al entrenador del Condal y a los jugadores del Condal, muy bien no lo hicieron, ni lo están haciendo. Y eso somos conscientes, vamos, yo el primero, que soy el mayor responsable de ello, ¿vale? Luego, ojo que a partir de ahí, la gente que está dentro del club, la que está dentro y está 7 días a la semana viviendo el club, como lo vivimos entrenadores, jugadores, directivos, ¿no?, saben las circunstancias por las que no está. No solo por el hecho, que sí es cierto, de que el Condal no rinde bien, hay jugadores que no rinden al nivel que esperas, el entrenador no le saca el provecho que esperas que le saque de ellos, el entrenador, bueno, pues pone a jugar a Fermín y a Manolo y Fermín y Manolo no estarían para jugar, pone a jugar a Fermín pero lo pone de portero, tendría que jugar de lateral derecho, bueno, eso sí es verdad y una realidad, pero aparte de eso, aparte de esas cosas que sí es real, yo no, hay más por las que el Condal no está en el disparador y el Condal no está en el puesto que todos esperábamos que estuviese, hay más cosas, ¿vale? Luego, a partir de ahí nada, yo lo que tengo es una ilusión tremenda por el sábado, hacer un buen partido y ganar al Entrego. Nada más, yo y el equipo, que es lo que voy a transmitir esta semana al equipo. ¿Por qué? Porque bueno, si ganamos al Entrego, estamos séptimos, nos lo pasamos, nos colocamos estos y a partir de ahí podemos pelear a ver si cogemos al quinto. Ahora mismo que me parece que el Oviedo, Sí, el Oviedo me B, parece. sí. Bueno, pues eso, y cuando acabe la Liga, pues a ver dónde estamos, ¿vale? Porque claro, lo demás son los cuentos de la lechera, madre mía. No lo hicimos bien desde el inicio y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo lo mejor posible. La verdad que el domingo echamos un borrón que yo estoy desilusionado y los jugadores, ayer lo hablamos, que entrenamos todos y estábamos todos un poco desilusionados porque sí sabíamos a dónde íbamos, sí sabemos que Lugones tiene un equipo en esta categoría que puede ganar a cualquiera un domingo, luego en 38 domingos a lo mejor está por debajo de otros 8 o 10 equipos, pero un domingo el Lugones puede ganar, no al Condal, puede ganar al Tuilla y puede ganar al Candás que está aquí Javi o a Langre, a cualquiera, lo sabíamos. Pero hombre, con la dinámica que ellos traían, a la que nosotros traíamos, no nos esperábamos, ¿vale? Sobre todo hacer el partido que hicimos, la verdad que nos quedamos todos un poco, ayer estábamos todos un poco sorprendidos, ¿no? Quizá el resultado más sorprendente de la jornada por ese choque de dinámica, ¿no? De la dinámica que venía el Condal, de la dinámica que venía
Atlético Lugones, que de 15 partidos había ganado tan solo al Real Tapia, quizá eso fue lo que más chocó, ¿no? Exacto. Porque, bueno, tú juegas partido a partido, porque no, el fútbol hay que vivirlo, no vale nada lo que hiciste, lo pasó. Tú, por ejemplo, si el sábado ahora le metes, vamos, con todos los respetos del mundo, 4 al entrego, pues bueno, el Lugones se va a quedar un poco ahí ya. Pero, vamos a ver, el Condal llegaba a una dinámica que en Lugones, hombre, sí es difícil el partido, pero hacer el partido que hizo el Condal nos sorprendió a todos, a los primeros, a los futbolistas y a los que estamos al frente del equipo. Pero bueno, estamos en fútbol y nada, hay que aceptarlo. ¿Y qué haces? Pues yo no creo que no se puede tirar por la borda tampoco. Que el Condal ahora no acaba entre los 4 primeros. Bueno, y una desilusión. Yo, de verdad, que teníamos mucha ilusión de que este año, con el equipo que habíamos hecho, podíamos tener esa... Bueno, como tuvo en su día, bueno, el Tuya, que ya lleva un par de veces que la tiene, el Candás que la tuvo, una cosa que consigues, bueno, un poco inédita, ¿no? Y que te queda ahí, además se queda como Dios para el entrenador. De jugar la fase de ascenso. Claro, de muesca en la pistola. En vez de descensos, que tengo alguno, pues alguna cosa de esas. Pero yo no me voy a sentir desilusionado, ¿no? Desilusionado, ¿por qué? Si es que esto es fútbol y tengo otros 19 equipos compitiendo y... No, bueno, hay que ser... No sé. Yo lo veo a mi manera, que no será la correcta, pero no la voy a cambiar porque yo tengo que estar tranquilo conmigo mismo, básicamente, con lo que hago y con los jugadores que tengo y cómo están ellos y qué piensa el club de lo que se está haciendo. Y en ese sentido, bueno, yo estoy tranquilo. Lo siento mucho si no lo conseguimos, veremos a ver, ojo que estamos ahí, somos peligrosos, pero bueno, si no lo conseguimos, pues no pasará nada. A ver si se puede volver a intentar. Se lastra un poquitín las opciones del Condal, lógicamente, con el primer tramo de temporada. ¿Qué fue lo que falló en el primer tramo de temporada, a tu juicio, para que el Condal no tuviese esta línea que lleva en estos 9 partidos que lleváis ahora mismo con dinámica positiva? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo me gusta ser, no sé, ser honesto, ¿vale? No, me parece importante. Y lo primero, decirte que posiblemente el entrenador pues no haya de sacado el provecho a la plantilla, aprovechando, pues bueno, de inicio me quedó mucha gente, pero vinieron, ya hablamos de 3 o 4 futbolistas de nivel, pero vinieron otros 4 o 5, el equipo incorporó 9 jugadores nuevos. Y bueno, intentas, bueno, pues con la gente que viene de nivel y con los que intentas hacer equipo, ¿no? Y bueno, posiblemente el entrenador no haya acertado en ese tema de iniciar ya de mano, pues jugando cada uno en una posición en la que puede rendir mejor, jugando tácticamente de la mejor manera que le viene al equipo. Por ejemplo, ahora la tiene y bueno, ahora están más cómodos, a lo mejor antes no estaban, porque la verdad que jugábamos un poco diferente. Bueno, yo no me quiero excluir de ese tema, que yo soy irresponsable. Pero sí es verdad que, volvemos a lo mismo, los que estamos ahí adentro sabemos un poco las circunstancias. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que hubo una serie de jugadores que no pudieron hacer la pretemporada porque gente que trabaja y tenía las vacaciones y pues tuvo que marchar 15 días con la mujer porque coinciden las vacaciones y tiene que marchar de vacaciones. Sí. Gente que vino al club básicamente profesional, que empezó a trabajar y que, bueno, eso les costó pues muchísimo, fue un cambio tal, y hubo gente que estuvo un par de meses que no era el futbolista que todos esperábamos y no estaban bien. Bueno, una serie de cosas que no sabe la gente que va un domingo a ver el partido, no, esas cosas no las sabe. Claro, va a ver el partido y dice, pero ¿cómo que Fernando? Sí, es malín, da pena verlo, ¿cómo ya que era tan bueno? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esas cosas. ¿Y qué pasa? Pasa que esa es una realidad para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? El Navarro, por desgracia, que yo lo fui a ver, de los 10 primeros partidos yo lo vi 4 o 5, donde a los 3 minutos perdía 0-2, ¿vale? Y el Condal, que jugó los 10 primeros partidos e hizo 7 puntos, bueno, pues al Navarro, por desgracia, lo lastra para estar complicado en mantener la categoría, y al Condal le lastra porque luego esos 10 puntos que tenías que haber hecho primero son los que ahora... Si los tienes ahora... Claro, pero el problema es que esos son las cuentas de siempre, si los tienes y no los tienes. Es que tú si sales a competir para quedar entre los 4 primeros, está claro que tú no puedes estar nunca del 4º puesto a más de 4 o 5 puntos. Vamos, tienes que estar. ¿Por qué? Porque luego te va a costar. ¿Por qué? Porque los que están por delante, y ahí lo están demostrando, los 4 o 5 que están por delante son regulares, ¿vale? Y dices, ¿van a fallar? No fallan. Y luego, aunque fallen, ya lo tienen. El Covadonga tuvo un par de partidos ahora que uno pierde, metieron y 4 en Langreo, no pasó nada, ¿vale? ¿Por qué no pasó nada? Porque el Covadonga viene siendo regular durante todo el año y teniendo una serie de puntos que ahora le permiten eso. Al Condal eso ya no puede ser. ¿No lo hiciste bien? Pues ahora la pagas, está claro.
Bueno, después de escuchar a Aníbal, vamos a volver otra vez con Javi para que nos ayude un poquitín a entender qué es lo que más se sorprende de esta categoría. Hablamos del Candás, hablamos del Condal de Noreña, pero hay otros 18 equipos en la categoría que están haciendo cosas. Según miras la tabla clasificatoria y ves los diferentes grupos que hay, esos 5 primeros, ese grupo de entre medias que viene ahí detrás y, bueno, pues los de la parte de abajo de la clasificación. ¿Qué crees tú que Cádiz puede llegar a tomar estos 3 grupos de la clasificación de la tercera división? Hombre, yo creo que de la mitad para abajo espero que haya cambios, sobre todo por la parte que me corresponde. y evidentemente en cuanto a lo que es la parte de arriba, yo creo que ahora mismo los 4 primeros tienen una ventaja bastante clara, sobre todo por regularidad, pero tengo claro también que el Condal no lo descuelgo de ese paquete, ¿no? Junto con el Oviedo B, yo creo que esos son los 6 equipos que van a optar a esas 4 plazas. Quizá con ventaja de los 4 primeros, pues porque hay un margen de puntos y hay una regularidad, que es lo que antes comentaba Aníbal, que te hace pensar que son equipos que no fallan muchas veces, ¿no? Aunque sí es cierto que es, en general, a lo largo de una liga, todos los equipos tienen que pasar un bache en cuanto a resultados, y algunos de ellos todavía no lo ha pasado. El Condal va a depender de que tenga esa cierta regularidad, el Oviedo va a depender de que esa juventud que a veces puede tener, que no es tanta juventud, porque hay jugadores ya con mucha experiencia en la categoría, en ese equipo. Pero sí veo esos 4 primeros. Y después en lo que es lo que respecta a la parte de descenso, bueno, hay una serie de equipos que han entrado quizá en una dinámica negativa en las últimas semanas, pero si acaso los que estamos abajo no estamos tampoco consiguiendo alcanzar esa regularidad que te permita salir, ¿no? Entonces va a haber muchos enfrentamientos directos, sobre todo ahora en las próximas semanas, y yo creo que en las próximas 4 jornadas van a marcar mucho más clara la definición de posiciones. Lo que a nosotros nos corresponde, por lo menos, creo que sí nos va a marcar un poquito el devenir de lo que vaya pasando después. Ahora mismo se ve, bueno, pues hasta el puesto número 13, en el que marca el Urraca con 34 puntos, yo creo que más o menos hasta esa posición prácticamente podemos decir que no van a pasar apuros, ¿no? Que no van a pasar problemas y que se jugará la Copa Federación. De ahí para abajo, bueno, pues tenemos al Lugones que vuelve a ganar, al Llanes que entró en una dinámica bastante negativa. Todos esos, ¿crees que se pueden ver envueltos también en problemas, no? No es porque se puedan ver envueltos, ¿no? Pero sí es cierto que va a haber muchos enfrentamientos directos entre todos los equipos de esas zonas. Y ahí perder 1 o 2 partidos seguidos te puede complicar la vida. Aquel equipo que sea capaz de conseguir una serie de resultados positivos, por lo menos con una cierta regularidad, es el que se va a salir de problemas. Y los demás no. El problema, por ejemplo, en nuestro caso, el mayor problema es regularidad, ¿no? Por la falta de continuidad no estamos siendo constantes en la suma de puntos, y eso hace que nunca acabes de dar ese paso que te da confianza para seguir, ¿no? Es como si te levantaras y cuando ya te levantaste vuelves otra vez a caer, ¿no? Y entonces estás constantemente levantándote, cayendo, sobre todo por esa falta de continuidad y de regularidad que hemos tenido por un montón de cosas. En nuestro caso, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Lo que espero es que seamos capaces de conseguir esa continuidad y aprovecharnos de todos esos enfrentamientos directos. Nosotros ahora mismo prácticamente vamos a jugar contra el Urraca, contra el Navia, contra el Industrial, contra el Tapia. Es decir, vamos a jugar contra equipos que son de nuestra liga. Te vas a jugar cocido. Y ahí es donde se va a marcar realmente la disposición. Entonces, si nosotros conseguimos buenos resultados con continuidad, va a significar que nosotros vamos a sumar y los demás no. Eso va a significar, evidentemente, un salto dentro de la clasificación, que es lo que al final te da tranquilidad, ¿no? No para nosotros a lo mejor, pero sí para el grupo, para sentirse pues con esa dosis de confianza que te permite arriesgar en momentos determinados. Lo que sí tengo claro es que voy a intentar que nosotros seamos capaces de arriesgar, con confianza o sin confianza, pero que seamos capaces de arriesgar, porque tenemos que buscar sumar puntos, ¿no? Y nos la vamos a jugar contra esos equipos. Entonces van a ser partidos donde cada uno tiene que poner sus valores encima del terreno de juego, y nosotros esperamos que esos valores sean suficientes como para sumar, y lo único que espero es que no haya ningún condicionante externo que nos obliga a no tener esos buenos resultados. Pues consciente de que ahora mismo el Candás, esos partidos tienen que afrontarlos ya también como una cierta final, ¿no?
A vosotros que os gusta tanto lo de las finales y a nosotros los entrenadores que intentamos ser un poco más sobrios en cuanto a las opiniones, pues sobre todo porque ni cuando ganas, te lo transmitió antes Aníbal, ¿no? Ni cuando ganas eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor. Nosotros quizás nos toca un poco no buscar el titular a una derrota o a una victoria, sino buscar las causas de esa derrota o de esa victoria. Y nosotros que sí vivimos el día a día, pues lo que sí tenemos claro, por lo menos en el Candás, es que ahora mismo entramos en una fase de campeonato, y ayer todavía lo estábamos hablando, en donde tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, sobre todo porque ya no vale pensar en que queda mucho margen. Ahora entramos en las 10 últimas jornadas, que es donde todos decimos que tienes que intentar llegar colocado para conseguir tus objetivos. En este caso, nuestro objetivo es sumar puntos para salir de una zona complicada de la clasificación. Y esos puntos los tenemos que sumar empezando el domingo, y cuando pase el domingo pensar en el siguiente, y sobre todo porque va a ser sumar puntos contra rivales que van a dejar de sumarlos y que va a significar que vamos a cortar distancias y en algunos casos superarlos en la clasificación. Y ese es el objetivo. En ese sentido estamos muy concienciados y yo creo que vamos a ser competitivos al máximo nivel como para hacerlo. Bueno, Aníbal, la clasificación en los 4 primeros lugares en esa fase de ascenso, ¿cómo la ves o cómo la entiendes o cómo disciernes un poquitín que pueden pasar esos últimos 10 partidos de campeonato que queden? No, bueno, el Javi lo dice, ¿no? Porque no, yo no voy a cambiar porque no sería inventar. Y inventar nada. Hay 5 equipos que están siendo mejores y que entre ellos, vamos, está claro que se van a pelear por esa. Lo que sí de verdad es que, bueno, vamos a ver, en este caso, el Entrego, el Condal, el Cudillero, incluso, ¿qué hacemos de aquí al final? ¿Nos quedamos ahí ahora, metemos las manos en bolso? No, vamos a intentarlo. Vamos a ver si a lo mejor, no sé, alguno de los que está arriba pues agarra una situación difícil de partidos, resultados complicados, y tú, bueno, si tú consigues ahora, tenemos 10 jornadas, bueno, si conseguimos ganar las 10, por decir algo, bueno, pues vale, o 9, tienes que intentarlo, ¿vale? Pero sí hay que ser consciente de que están arriba los mejores, porque estamos a una altura de competición que por algo estás y están arriba los 5 mejores y son los que más opciones tienen. Yo, que quedan 30 puntos, que tengo opciones de meterme todavía el tercero y que puedo porque se lo gano todo, sí, pero yo prefería estar como están esos 5, con los 10 puntos de ventaja, 11, y ellos que vengan tirando, a ver qué pasa, porque eso te condiciona. Porque tú sales a jugar el domingo y como te mete un gol el Entrego y dices ahora pierdo y ahora se perdieron todas las opciones y ahora todo, y eso trabaja, ¿vale? Y eso trabaja, y eso es complicado. Y esa es la complicación que tiene, por ejemplo, los equipos como el Candás ahora. Y el Candás ahora tiene que mentalmente ser muy fuerte, porque a lo mejor el domingo sale a jugar contra un rival de la categoría del que tú sales, tienes que ganar, porque es vital que ganes, pero en el minuto 10 te mete un gol. ¿Y qué haces con el partido? Pues ahí está el entrenador, los futbolistas, sobre todo los futbolistas, y el entrenador ahí, hay que manejar eso. Bueno, nosotros lo tenemos más fácil porque ya los tropeamos y ahora vamos a jugar por quedar lo mejor posible. Yo la temporada pasada el Condal quedó 5º. Bueno, y voy a tratar de a ver si lo igualo, porque por lo menos me voy a quedar, bueno, no voy a fallar, porque como quede por debajo del 5º está claro que la temporada no fue ni medio buena. Lo tengo yo, lo tengo claro. Y bueno, por abajo, yo por abajo, hay una cosa que a estas alturas, vamos a ver, cada uno está donde está, lo mismo, por arriba y por abajo. Si estás así es por algo. Muchas circunstancias, aparte de que tú hagas malos partidos, pero hay muchas circunstancias que te meten, ¿eh? Sí. Porque yo vi partidos al Navia y al Candás y vi partidos a todos y que dices, bueno, de hecho, que me viene a la cabeza que el Candás acaba de empatar un partido que yo estaba en el campo y, hostias, macho, es que te estás jugando por salvar la categoría, tienes el partido ganado, porque aunque el resultado justo sea empate. Estás hablando de la Universidad de es que lo de justo no justo en fútbol no vale, es que tú estás ganando y tienes 3 puntos. Y es que te pierdes 2 puntos por una decisión arbitral que, hostias, macho, te quedas frío, te quedas frío. Bueno, no quiero entrar en el tema arbitral, pero la verdad que voy a las circunstancias de que un equipo, hostias, macho, te ves, mira cómo estás. Entonces, hay una cosa que yo veo que a la que yo me cojo, que en este caso lo mejor es ponerte en la piel del contrario, en este caso del compañero como Javi, ¿no? Ponerte en la piel de ellos. ¿Y cuál es que los argumentos que tienes? Y el tema aquí es que, por ejemplo, un equipo que estamos hablando del Candás, no vale ocultar, yo se lo digo, está el entrenador aquí y el presidente y a la afición. El Candás tiene argumentos para poder salir, y eso es lo mejor, porque tú tienes futbolistas, ¿vale?
De verdad que hasta ahora uno se manca, el otro no viene, el otro trabaja en Murcia y estas cosas. Pero si consigues que ahora, por lo que habla Javi, que estén, ¿qué tal? Esa gente tiene capacidad. Y eso es lo mejor que puede tener un equipo. Aunque estés en una situación mala, lo mejor es que tengas argumentos. Porque tienes gente ahí, bueno, ahora que responda la gente. Ellos son los futbolistas. El fútbol es de los futbolistas. No vale andar dándole muchas vueltas. La aportamos todos, pero, ¿vale? Bueno, y yo, con respecto a lo que queda de temporada, yo quería, porque estamos preocupados de que Candás no baje, que ojalá, ¿no? Yo no quiero que baje ninguno, y triste que haya 3 que haya que bajar, pero ¿sabes qué pasa? Tampoco te puedes venir mucho abajo, porque yo el Navarro, porque yo uno de los que está malo, Navia, que va a bajar, a la temporada siguiente igual están todos de fiesta porque van a subir. La vida sigue, y ¿vale? Pero yo ahora hay una cosa que me preocupa, yo quiero transmitir, porque me la transmitieron en el club, la plantilla, junto con Berto Colunga, que está conmigo, que el que de verdad tira de la plantilla del Condal, la directiva y todo el pueblo. Y lo que queremos, es que Iván, el entrenador del Oviedo B, cuando llegue mayo, esté como una flor, ¿vale? Yo os lo digo en nombre del club porque me lo dijeron y de la plantilla y todo, porque al hablar de que vas a la tele y demás, pues todo el mundo, bueno, esto es importante. Eso sí importante. Eso sí importante. Efectivamente. Lo más importante. La salud que es lo que deseamos todos, a la recuperación a Iván Palacios, Llaneza, entrenador del Oviedo de Vetusta, que esperemos que la recupere y que vuelva a sentirse bien. Vamos a acabar ya con la próxima jornada, número 29 en tercera división, que va a tener estos partidos y estos enfrentamientos. La tenemos ahí en pantalla: Navarro Lealtad el sábado a las 5 en Tabiella, sábado a las 5 también en Alejandro Ortega con Dale Entregu, para el domingo queden por la mañana el Oviedo Vetusta, Universidad de Oviedo, y para la tarde los demás, 4:30 de la tarde Praviano Tuilla, y a las 5 el resto, en La Mata, Candás, Urraca, en la Xungueira, Tapia, Navia, en Santa Cruz, Gijón Industrial, Atlético Lugones, en La Vigona, Luarca, Covadonga, en San José, Llanes, Cudillero, y cierra la jornada el Unión Popular de Langreo, Unión Cruceares, a las 5 de la tarde en el Nuevo Ganzábal. Esos son los enfrentamientos para la próxima jornada, como digo, la número 29 en tercera división. Con estos dos cracks, con estos dos entrenadores y con todos ustedes, emplazándolos ya para el martes de la semana que viene, que tenemos para dar cuenta de todos estos resultados y todos estos marcadores. Me despido de Aníbal López. Un placer estar aquí contigo, Aníbal. Mío, placer es mío, encantado. Y me alegro que bueno, pues haya esto, por la tercera división, que a mí y a Javi nos toca, por suerte, ser entrenadores de tercera división, que está difícil, y encima con la cabeza que tenemos, que somos justitos, y estar aquí y tener un medio de comunicación que se preocupe de esto, vamos, estoy una maravilla, porque te sientes, yo te lo tengo que decir, me siento fabuloso, importante, me siento bien, claro, es maravilloso estar aquí, por supuesto. Pues para eso lo hacemos. Javi, lo mismo. Un placer. Bueno, pues con los dos entrenadores y deseando lo mejor para Iván Palacios, como dijimos antes, pues despedímonos hasta el martes que viene. Un saludo para todos y ser buenos. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuilla, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol. De la Galletona.